Saludos, como siempre, de mi casa en Alemania. Quiero seguir con el tema de la iglesia y quiero iniciar una pequeña serie ahora sobre lo que yo voy a llamar la iglesia abusada. Abuso es algo que se observa en la iglesia desde sus principios. Ya en el Nuevo Testamento podemos leer de los primeros casos y las primeras maneras de cómo la iglesia de Jesucristo puede ser abusada. Bueno, en los mensajes pasados lo que hemos aprendido es de que la iglesia es un asunto muy sentimental, emocional, un asunto de corazón de nuestro Señor Jesucristo. Para Él, para Jesús, quien es la cabeza de la iglesia es su cuerpo, la iglesia es su novia, la iglesia es su futura esposa y Él ha decidido conectar su destino eterno con lo que es la iglesia. Ahora la iglesia ya sabemos que es el conjunto de todos los que hemos creído en Jesús como Señor y Salvador y lo hemos recibido. Y Jesús reconoce a la iglesia en cierta manera como una persona, porque le atribuye características de persona. En un pasaje muy interesante se nota de cómo Jesús, qué sentimientos y qué pensamientos tiene respecto a la iglesia. Cuando el apóstol Pablo más tarde, es llamado en Hechos capítulo 9, leemos de que tuvo un encuentro con Jesús y que se cayó prácticamente del caballo y Jesús le hizo unas preguntas. Y una de las preguntas que le hace Jesús a Saulo es, ¿por qué me persigues? Ahora tenemos que entender, Jesucristo ya había ascendido al cielo. Jesús, su cuerpo humano, ya estaba en la presencia del Padre. Y Pablo, en aquel tiempo aún Saulo, estaba persiguiendo la iglesia. Lo podemos leer en el capítulo 8 de Hechos. O sea que desde el punto de vista de Jesús, Saulo estaba persiguiendo a él mismo, porque Jesús no puede separarse de su cuerpo. Para Jesús lo que le hacemos a su cuerpo, se lo hacemos a él. Lo que el cuerpo siente de alegría y de tristeza y de dolor, lo siente la cabeza también. O sea que para Jesús no está en el cielo como alguien indiferente de lo que va a pasar o que está pasando con su cuerpo y con su novia, sino que él siente. Y por eso la pregunta de Jesús a Pablo, ¿por qué me persigues? Hablando que ¿por qué me persigues a mí? Indica de que Jesús y su iglesia, desde su punto de vista, son uno. Quiere decir que todo lo que se le hace a la iglesia es algo que Jesús va a sentir en el cielo y no lo va a tomar de forma indiferente. Si la iglesia es abusada, por supuesto que hay una razón principal. La razón es porque el diablo, el enemigo de Jesucristo, el enemigo también de su novia, la iglesia, el diablo reconoce mucho mejor que la iglesia misma cuál es el poder y la misión de la iglesia. El diablo sabe exactamente cuál es el potencial de la iglesia. Incluso en su forma humana, todos los movimientos en contra de la iglesia a nivel filosófico, religioso, teológico o lo que sea, se nota de que muchas veces los que son enemigos del cristianismo entienden mucho mejor el potencial y el poder del cristianismo que los mismos cristianos. Entonces no es nada extraño que la iglesia sea perseguida, no es nada extraño que la iglesia esté sufriendo ataques de afuera, pero también de adentro. Es natural de que Satanás va a usar todas las fuerzas que tiene en contra de esta unidad, de este cuerpo de Cristo, porque él sabe que si logro debilitar este cuerpo, su misión y su efectividad va a sufrir. Y ahorita estamos en un punto
en que la iglesia, por lo menos en los países de Europa, Alemania, por ejemplo, la iglesia ya no tiene nada de buena reputación. Lo tenía mucho tiempo, pero ahorita ya perdió su buen nombre que tenía antes. El ataque es masivo en todos lados. Y entonces, claro que Satanás va a tratar de destruir, pero ¿cómo lo hace? Lo hace a través de gente. Satanás siempre utiliza a personas para llevar a cabo sus propósitos y fines. Y en la iglesia siempre somos un grupo de personas que nos unimos para seguir juntos a nuestra cabeza Jesucristo. Y donde hay personas, sabemos que también siempre existe la posibilidad de que haya abuso. Entonces, tenemos que entender que los abusos de la iglesia, de por dentro, de afuera, siempre tiene que ver de que hay un cuadro mayor que entender. Satanás entiende cuál es tu potencial como cristiano y cuál es el potencial mayor de Cristianos Unidos. Y por eso él va a hacer todo lo posible para debilitar este potencial y donde él pueda, como dice Juan 10:10, quiere destruir, robar y matar. Está sucediendo literalmente en este mundo. Tenemos que recordar de que para Jesús la iglesia tiene que ser un cuerpo que se identifica completamente con su cabeza y sus fines y sus propósitos y sus metas. La iglesia, si es el cuerpo de Cristo, no puede tener su propia voluntad. La iglesia, si es la futura esposa de Cristo y ahora novia de Jesucristo, no puede vivir como si todo esto no fuera cierto. La iglesia tiene que vivir en una conciencia plena de que ella tiene que llevar a cabo un propósito y un destino en la tierra que ninguna otra parte de la humanidad lo puede realizar. Hemos dicho de que la iglesia es lo más precioso que Dios tiene en la tierra, pero la iglesia también es lo más poderoso que Dios tiene en la tierra. Y tú y yo somos parte de este poder. Si es de que lo aceptemos, si es de que vivamos en unidad con nuestros hermanos y si realmente hemos dicho que ya no puedo seguir viviendo para mí, sino que tengo que empezar a vivir para aquel quien murió por mí, según 2 Corintios 5, 14 y 15. En los evangelios, en los 4 evangelios de Mateo a Juan, se nos relata la historia de que Jesús limpió el templo. Están los 4 evangelios. Personalmente creo que Jesús limpió el templo 2 veces, porque el relato en el capítulo 2 de Juan, esta limpieza del templo toma lugar inmediatamente después del primer milagro que Jesús realizó en Caná, donde convirtió agua en vino. En Juan 2, entonces Jesús limpia la iglesia y el templo, disculpen, no la iglesia, y lo hace con las palabras de que quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. En los otros 3 relatos de Mateo, Marcos y Lucas, la limpieza del templo, cronológicamente hablando, está hacia el final de su ministerio público, antecito ya de su pasión, de su crucifixión. Y en estos 3 relatos de Mateo, Marcos y Lucas, Jesús no está hablando de que no hagáis de la casa de mi padre una casa de mercado, sino que aquí ya está diciendo, por ejemplo, aquí dice, está escrito, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y en Marcos dice específicamente de que la casa es una casa de oración para las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Entonces vemos una diferencia entre lo que Jesús dijo al final de su ministerio limpiando el templo y lo que dijo al principio. En los 2 casos de que la iglesia, porque Jesús seguramente
habla de la iglesia futura. Jesús claramente dice de que la iglesia tiene que ser libre de intereses humanos egoístas, porque hacer mercado en la iglesia, o sea que a perseguir fines económicos, a perseguir fines financieros, a usar el contexto de la iglesia para hacer negocio, si esto es la única motivación, entonces Jesús dice que eso se tiene que cambiar. Eso es casa de mi Padre y no es casa de mercado. Entonces, el primer abuso, y es el abuso principal de la iglesia, y este abuso se puede cometer de parte de los miembros de la iglesia, pero también de los que son líderes de la iglesia. Y sencillamente es la pregunta de la motivación. ¿Cuál es mi motivación por estar en este grupo de personas? ¿Por qué motivación me uno a una iglesia? ¿Son mis fines personales? ¿Son mis metas egoístas? ¿O es el plan mayor de que la iglesia sea una casa de oración para las naciones, en el sentido de que yo acepte y entienda de que aunque yo sea un pequeño miembro de mi iglesia, mas sin embargo estoy contribuyendo al plan mayor, a la meta mayor de alcanzar las naciones con el mensaje del Evangelio? Y todos podemos contribuir en algo para eso, orando, yéndonos a viajes misioneros, ayunando, dando dinero, apoyando misioneros, porque el dinero sí se va a necesitar en la casa de Dios, y la Biblia no niega eso. Nunca la Biblia está hablando de que en la iglesia no se pueda mover dinero. El problema del mover dinero siempre es la motivación. ¿Cuál es el fin de mover el dinero? ¿Es el fin del manejo de dinero en la iglesia el engrandecimiento del Evangelio? ¿O es el fin de que alguien se aproveche porque está ganando? En Alemania tenemos el triste caso que hay muchos pastores de las iglesias grandes que realmente llegaron a ser pastores ordenados por su iglesia, principalmente entre los protestantes, de que ellos no son cristianos, pero pueden aprender por estudio teológico el trabajo de un pastor. Entonces, estas personas ¿qué van a dar a la iglesia si ni siquiera creen en la resurrección de Cristo, pero son pastores? Eso es abusar la iglesia. Abusar la iglesia por fines personales, porque quieren, no sé, quieren profilarse, quieren exhibirse, quieren ganar dinero, quieren tener una buena jubilación. Dios lo sabe únicamente. Claro que hay pastores luteranos que sí conocen y aman a Jesús de corazón, pero teóricamente es posible que alguien sea pastor y ni siquiera conozca a Cristo. Eso es abusar la iglesia. Pero al mismo tiempo los miembros podemos abusar de la iglesia. Si solamente voy a la iglesia, si asisto a la iglesia solamente para que mis necesidades sean suplidas, sean espirituales, emocionales, necesidades de relaciones, de tener contactos sociales, de recibir sanidad, de recibir consejería, de recibir lo que sea. Si esto es la única motivación por la cual voy a la iglesia, la estoy abusando, porque si yo recibo ayuda en la iglesia de cualquier forma, debería servir a un plan mayor. No estoy en contra de que en nuestras iglesias estemos ayudando a las personas, pero ¿qué hacemos con la ayuda que recibimos? ¿La guardamos para nosotros y ni siquiera la testificamos? Vivimos solamente o damos incluso, hay gente que da a la iglesia, pero ¿con qué motivación dan dinero a la iglesia? Y puede haber una motivación egoísta por dentro, porque en 1 Corintios 13 leemos de que si alguien da toda su vida, toda su casa, lo regala a los pobres, y incluso si se sacrifica a sí mismo y si lo hace sin amor, la Biblia dice, no vale nada. Es nada más abusar esta persona de la iglesia para mis propios fines.
Y eso es algo que Jesús dice, ese se tiene que ir. Y por eso, en mi manera de entender la Biblia, la limpió al principio del ministerio, haciéndoles ver claramente de que eh, la iglesia, el templo, el culto a Jesucristo y al Padre en el poder del Espíritu no es un lugar de mercado. Nadie debería ver la iglesia como un lugar donde me voy a ir a comprar y pagar bienes espirituales. Eso es una mala intención y Jesús la castiga y la critica y la juzga. Y al final Jesús, en la segunda vez antes de ir a la cruz, también limpia el templo diciendo que no hagáis de la casa de mi padre una cueva de ladrones. Y aquí se ve, eso está peor todavía, porque un ladrón ya es malicia, ya es una malicia completa de abusar a otras personas que tienen algo para que yo pueda enriquecerme, sea materialmente o sea supuestamente espiritualmente. Entonces aquí tenemos que ver de que Jesús ve a su cuerpo como un verdadero cuerpo, una unidad, una cierta manera como una persona la ve. Y por lo tanto, abusar de esta persona que es la iglesia, de no entender la visión y el propósito del llamado de la iglesia y abusarla para mis propios fines, es algo que Jesús critica y juzga duramente. Y por eso Él toma estas medidas drásticas de que Él dice que los sacó pegándoles con un azote de cuerdas. O sea que Jesús actuó violentamente, sacando personas de este recinto del templo, donde Él decía que aquí se debería estar orando y no haciendo negocios. Y otra vez, para que no me malentendéis, por favor, se necesita manejar dinero en la iglesia. A veces se necesita, muchas iglesias tienen que alquilar un lugar de reuniones. Muchas iglesias pagan sus pastores y sus líderes. Todo eso no es ningún problema. La pregunta es el corazón. ¿Cuál es el fin? La Biblia ni siquiera prohíbe ganancias dentro de la iglesia. Lo que la Biblia prohíbe es ganancias deshonestas en la iglesia. Y este tipo de abusos, algo que los de afuera critican correctamente. Pero la pregunta realmente es una pregunta de corazón. ¿Voy a la iglesia para engrandecer a Jesucristo a través de mi vida y a través de mi contribución a la iglesia? ¿O voy a la iglesia para que yo pueda beneficiarme de algo? En la lógica del Nuevo Testamento es bien claro. Si nosotros aceptamos el desafío de que mi vida debe servir a los fines y a las metas de mi cabeza Jesucristo, Jesucristo mismo y Dios el Padre se van a encargar de proveerme con todo lo que yo voy a necesitar en la vida, material, espiritual, sentimental, liberación, sanidad, provisión, todo va a estar, pero la pregunta es la prioridad. ¿Es mi corazón un corazón que dice que el cuerpo de Cristo, eso es donde yo me voy a invertir con todo lo que soy, con todo lo que tengo, y le voy a dejar a Dios de que Él me provea? Toda una actitud egoísta no puede ser una actitud bendecida por Jesús, porque Jesús nos salvó exactamente haciendo lo contrario, sacrificándose, yéndose a la cruz por nosotros. Él no pensó en sí mismo, Él pensó en ti, Él pensó en mí, y esta actitud debe estar en nosotros, y si nosotros vivimos con esta actitud, como dice Filipenses 2, versículos 5 al 8, haya pues este sentir en vosotros que hubo también en Cristo Jesús, que Él no insistió en su posición divina que tenía con el Padre, sino que se humilló a sí mismo y se hizo hombre y se hizo obediente, sirviendo el plan mayor del Padre, no viendo en sus propias necesidades. Esta es la actitud donde nosotros hacemos lo contrario de lo que sería abusar la iglesia.
Y vamos a seguir con esta serie con otros aspectos de este punto. Bendiciones como siempre.